Tunde el mercado hoy con Guillermo Santos, socio de iCapital. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Ganas de fin de semana también? Sí, ¿no? Hombre. Uf, menos mal, ¿eh? Se ha hecho larga. Fernando Luque, editor jefe de Morningstar, muy buenas tardes. Buenos días, Fernando, ¿qué tal? Uf, yo no sé si es porque estamos todavía un poco con el chip de las vacaciones o que ha costado un poquito arrancar o es que se han juntado demasiadas cosas, ¿no? Pero a mí por lo menos me da la sensación también de que me hacen un poquito largos todos los días, todas las jornadas. Sí, bueno, y sin embargo las bolsas están ahí aguantando bien, o sea que tampoco hay problema para los inversores. ¿Qué capacidad tienen para sobreponerse de todos y cada uno de los obstáculos que se van encontrando en el camino? Y no lo digo solo por la crisis de Evergrande, la guerra comercial, la pandemia, bueno, un poco todo no deja de sorprender. Ya, pero voy a decir un poco el tópico, es Venga. que no hay alternativa. La renta fija prácticamente no da Latina. nada. Estamos con la TINA, esa palabra que algunos dicen, ¿qué es esto que está hablando la gente últimamente de TINA, ¿no? La de There is no alternative, ¿no? Ya. ¿Ah, sí? Bueno, es verdad. Las cosas... Sí que había una alternativa como por ejemplo... Cash. El mejor hedge es el cash. Entonces, vamos a ver, como mínimo de este trimestre que ahora empieza, no debería ser, pese a Evergrande, pese a la pandemia y pese a casi todo lo que nos vaya a venir, no debería de complicar un buen año de mercados. Sí, a ver, la liquidez efectivamente es una buena alternativa. Hay otra alternativa que es la alternativa, es decir, los fondos de gestión alternativa. Seguro que en algún programa hablaremos de ello, porque es verdad que sus rentabilidades han sido un poco decepcionantes, ¿no? en estos últimos años, pero claro, estos últimos años hemos tenido buenas rentabilidades para la renta fija, buenas rentabilidades para la renta variable, y es ahora donde tienen que salir del banquillo y, bueno, no digo meter goles, pero por lo menos ahí aguantar el resultado. Lo que pasa es que meter goles con una inflación 3, 4, 5%, ahí ya, claro, el rompecabezas cada vez se complica más, ¿no? Es difícil, Claro, pero es su labor también. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, la semana, ¿qué os ha parecido? Porque hemos salido mejor de lo que hemos entrado. Todavía no ha acabado el día y la semana, y de aquí al cierre, pues a lo mejor ocurre de todo, incluso que tengamos alguna noticia, no lo sé, ¿eh? Creo que el tema de Evergrande, que es ahora mismo lo que está mirando todo el mundo, no ha hecho frente a un cupón, al vencimiento de un cupón, pero creo que ahora hay un periodo de gracia, ¿no? No sé cuántos días son exactamente para que los acreedoras puedan recibir su dinero. Lo mejor de todo es que nadie sabe nada, entonces cuando hay una... No ignorancia, no asuste, pero sí... Guillermo, no asuste. No, es la verdad. Realmente este evento es un evento de crédito. Pues sí, tiene unos plazos, como todos los eventos de crédito, pero entra dentro de una cosa que se llama impago o default en inglés, que puede pasar siempre. China, además, como buen país comunista, prefiere la deuda a las acciones. Esto es así. Entonces ellos, en vez de hacer ampliaciones de capital, prefieren endeudarse. Desde hace bastante tiempo, desde que comenzó el ciclo expansivo de la economía china. Entonces, pues esto es una consecuencia más. El default rate de China es bajísimo. Yo creo, no me equivoco, es más bajo que Europa, lo que es bastante llamativo, ronda el 2-3%. Bien. Entonces, este evento puede tener efectos más allá de los bonistas. No debería. El efecto contagio va a ser, y especialmente efecto dominó y efectos colaterales, especialmente hacia la banca, pues sí, podría ser. Si el efecto negativo es fuerte, ahí sí que interviene el gobierno chino. El gobierno chino lo que quiere es enseñar una lección. Tú te endeudas, mira que te dije, las famosas 3 líneas rojas de las que habéis hablado aquí alguna vez, has sobrepasado las 3. Entonces te voy a castigar y el castigo es un default, tu pérdida absoluta de lo que es la reputación en los mercados. Los bonistas van a
van a pagar por ello. Esperemos que no todo el mercado de bonos y high yield asiático, y esperemos que no haya mayores, ¿no? Ya sabes que en China, cuando pasa algo así grave y tal, cogen y ejecutan a 3 o 4, esto es tal cual. Entonces yo confío en que no haya más efectos negativos más que eso, un mal efecto para los fondos de inversión que tienen posiciones en Evergrande. Ahora hablaremos precisamente de esos fondos de inversión, porque Fernando Luque nos ha traído también unas diapositivas, pero antes quiero que escuchéis declaraciones de hoy mismo de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en la cadena norteamericana CBS, dice que está muy limitado el impacto en la economía europea de la crisis del gigante chino. In Europe and in the euro area in particular, direct exposure would be limited. So as I told you, for the moment, what we are seeing is China-centric impact and exposure, and I can't speak for the United States. I can say for Europe that its direct exposure is limited. CBS no, es el ACNBC. Yeah. Que sirva de precedente, estoy de acuerdo con Lagarde. Porque, a ver, yo creo que efectivamente... También decía que la pandemia, y la OCDE y el Banco Mundial, que en 2-3 meses, y el Fondo Monetario Internacional, que esto era algo, en 4 meses habíamos superado la crisis. Pero bueno. Lo que pasa es que aquí hay que tener claro también que no hay un efecto sorpresa, como hubo con el caso de Lehman. Cisne negro, ¿no? Donde ahí pues gestores que estaban en Guadalajara se dieron cuenta de que estaban expuesto al subprime americano y dijeron, ¿pero esto qué es? No, esto no. Los bonos de Evergrande son bonos high yield desde hace meses. O sea, no es que de repente, de la noche a la mañana, ha pasado de grado de inversión a high yield. No, están en el segmento de high yield desde hace bastante tiempo. El asunto huele mal desde hace mucho tiempo. O sea que no ha podido coger por sorpresa a los gestores. De hecho, incluso nosotros hemos notado que algunos gestores como BlackRock, UBS, HSBC han aprovechado la situación para comprar más bonos. Es verdad que hay otras gestoras que han vendido bonos de Evergrande. Pero quiero decir que el impacto, desde mi punto de vista, es verdad que no sabemos lo que va a pasar con Evergrande, si el gobierno chino va a intervenir o no, o va a rescatar la compañía o no, pero lo que está claro es que nos parece que es un impacto, digamos, limitado a China. Es verdad que China pesa mucho, que podría tener un impacto sobre el crecimiento y eso pues engendrar pues una caída de dominós, pero yo creo que eso es un poco el escenario de película de terror para los mercados, ¿no? ¿Y tú que estás, Fernando, en el día a día de los fondos de inversión, con los ratings, con todo, ¿por qué hay algunos fondos de inversión que se han comportado mejor que otros en el caso de estos últimos días? Además, el mismo fondo de inversión, diferentes clases, ¿no? Clase A, clase B, uno ha tenido un comportamiento muy diferente a los otros. A ver, en principio suelen tener la misma cartera, o sea que no debería haber, digamos, grandes diferencias a nivel de cartera entre clases de un mismo fondo, pero sí que puede haber diferencias a nivel de comisiones, ¿no? Aunque es verdad que las comisiones tampoco se notan directamente en cuestión de días, ¿no? No es lo normal que haya diferencias importantes entre fondos de una misma clase. Lo que pasa es que, claro, hay que entender bien, o incluso diferencias entre fondos de una misma categoría, porque generalmente, yo diría, en periodos cortos de tiempo están todos ahí pues más o menos fluctuando respecto a la media. Ahora bien, hay categorías que se parecen mucho y que no son equiparables, ¿no? Y en el caso de China ahí sí que tenemos un buen ejemplo, porque ahí tenemos en realidad si hablo de renta variable, hay 3 grandes categorías de renta variable china que pueden tener un comportamiento francamente distinto, ¿no? Tenemos pues, los típicos fondos de renta variable china, los fondos que invierten en la Gran China, es decir, que incluyen Hong Kong y Taiwán, y luego los fondos que invierten en acciones A, porque los fondos tradicionales invierten en compañías que cotizan en Hong Kong. Y ahí lo que hemos visto es una gran diferencia de rentabilidad en lo que llevamos de año entre las dos categorías. Los fondos tradicionales pues acumulan pérdidas de prácticamente el 15%, mientras que los fondos de renta variable China A, que son fondos que invierten en compañías que cotizan en las bolsas locales de Shenzhen y Shanghái,
lo han hecho muy bien, bueno, muy bien, comparado con el resto, ¿no? Es decir, prácticamente se está en plano desde principio de año, pero ahí hay una diferencia enorme, ¿no? Y entre los índices hay diferencias enormes, ¿no? En los fondos de renta variable tradicionales chinos, pues encontramos ahí los tradicionales Alibaba, Tencent, que han sido muy castigados, pero en el índice de China A, que es mucho menos conocido, ahí hay empresas a las que el gobierno le gusta este tipo de compañía, que son compañías de vehículos eléctricos, de biotecnología, de consumo. Es un poco todo lo que está fomentando el gobierno chino respecto al otro índice donde hay compañías de internet que están ahí pues sufriendo un poco los palos del gobierno. Vamos a ver dónde acaba todo esto, porque también le ha dado como pues así un apretón al jefe del gobierno chino un poco por entrar a regular también sectores que hasta el momento pues bueno, los chinos habían podido mover en semilibertad, ¿no? Y ahora mismo pues se ha dado ese ataque repentino un poco para regular todo eso, sobre todo el sector de la tecnología. Oye, os iba a preguntar yo también hoy en el programa con qué perspectivas creéis que puede haber tanto para la bolsa como para los bonos en este último trimestre. No voy a preguntar por 2022, porque 2022 nadie sabe lo que va a suceder, excepto que se van a complicar las cosas con todo el tema del tapering y posiblemente alguna subida de tipos de interés en Estados Unidos, aunque eso todavía yo creo que no se lo creen ni ellos. Pero un poco yo creo que os habéis contestado vosotros mismos al principio del programa, Tina, there is no alternative. Claro, si no hay alternativa y tenemos una inflación 3-4%, aunque sea transitoria, bueno, es que el dinero va a seguir entrando en la bolsa. Mira, Fernando, el dinero entra en la bolsa mientras las empresas que cotizan tengan una expectativa de beneficios razonable. En el momento en que esa expectativa de beneficios caiga, a ver, los beneficios de este trimestre, del que viene, no van a crecer a tasas como las de los trimestres precedentes, ¿no? Aunque sea por el efecto base. Pero bueno, pongamos que se mantiene una expectativa de beneficio razonable. ¿La bolsa se va a mantener? Sí, se va a mantener con la volatilidad, las correcciones propias de un mercado de riesgo como el de los mercados de acciones. ¿Puede seguir subiendo mucho? Por supuesto, no lo sabemos. Pero sí es cierto que más allá de haber o no alternativa, la bolsa tiene ahora la gran ventaja de que el ciclo económico es favorable. Y como el ciclo económico es favorable, los beneficios suben. Y como los beneficios suben, el dinero entra. ¿Va muy por barrios? Muchísimo. Sectoriales y el famoso value, famoso growth. Va a haber bastante dispersión, está habiendo ya, de resultados entre no solo mercados y lo que es geográfica, también entre sectores. Bueno, el caso más claro, yo creo que este año llevan entre el sector que mejor va y el sector que peor va un 30% de diferencia por ahí. Entonces, que mejor, pues energía, financiero. ¿Eso se va a mantener? Sí, se va a mantener. Va a seguir habiendo bastante dispersión de resultados, porque las compañías, si el ciclo se mantiene con carácter más cíclico y con una capacidad de incorporarse a este ciclo favorable económico y, digamos, endeudadas, no en exceso, aunque hoy en día sabemos que la carga de deuda no es un gran problema, ese tipo de compañías tiene recorrido. Pues en Europa sí, y en Estados Unidos pues depende un poco también de lo que haga Powell, pero también, probablemente también vamos a ver un buen trimestre último del 21 y buen comienzo en el 22, ya digo, porque la economía, el crecimiento global es bueno, a pesar de China. A pesar de China. Sí, a ver, coincido totalmente. Quizás para utilizar otras palabras y no los mismos argumentos, diría que hay momentum en la bolsa, hay momentum en los fondos de renta variable, además de que hay fondos, es decir, dinero que entra en ese tipo de producto, ¿no? Entonces, no voy a decir que es la combinación perfecta, porque es verdad que el momentum se está un poquito desacelerando, pero claro, hay que ver también de dónde venimos. Tenemos rentabilidades en los últimos 12 meses o un año y medio desde la recuperación de la pandemia extraordinarias. Y eso la gente lo tiene que entender también.
ganar un 100% en 12 meses es Fíjate, absolutamente lo malo bestial. lo malo de esto, yo creo, en mi opinión también, que mucha de la subida pues ha estado también impulsada por todos esos inversores particulares que se han sumado un poco al rally, a la fiesta, ¿no? Aprovechando también los cheques federales, el incremento de la liquidez, que son inversores muy jóvenes o que se han acercado al mercado recientemente, hace recientemente poco tiempo, y nunca han vivido en sus carnes una corrección en las bolsas, ¿no? Ya lo dirán. Lo único que han conocido ha sido una bolsa alcista, ¿no? No te inquiete. Cuanto más brokers, el Robinhood y estos brokers que tú dices dirigidos a millennials, todavía no sé muy bien lo que son. Millennials y no tan millennials, No tan millennials. No es que tenga los días contados, no los tiene, pero tendrá unos altibajos tremendos, porque ese dinero es más especulación que inversión. La especulación, atención, depende no solo en qué inviertes, sino en el plazo, tu visión de plazo al que inviertes. Entonces, plazos cortos pues tienden a dotarte de mayor riesgo en tus inversiones. Y eso, este tipo de, vamos a decir, de enfoques, sobre todo muy ligados al mundo de Internet y a los fintech y demás, pues bueno, alguno las pasará regular, no te quepa duda. Pero también les podría decir yo a esos mismos inversores que después de la bolsa también siempre se ha recuperado. Lo hizo en 2008, lo hizo en 2012... Pero esos no esperan, ¿eh? Esos cuando se llevan el disgusto, pum, pam. Ah, claro, entonces ya venden porque igual tienen que pagar el crédito del coche y no tienen a esperar. El inversor, especulación, inversión. El inversor sí que espera, si ha invertido bien. Claro. Un tema quizás que si tuviera que dar un consejo a los inversores es estar pendiente de la volatilidad. Es verdad que en los mercados hemos tenido caídas fuertes sin necesariamente tener esa señal de, hombre, pues el mercado ahí está, se está aumentando la volatilidad en el mercado, pero en varias ocasiones antes de fuertes caídas ha habido como esos movimientos de placas tectónicas, ¿no? Como un pequeño terremoto a nivel de volatilidad y un incremento de la volatilidad algunas veces desemboca en una caída fuerte, pero de momento no tenemos ese... Mira, índice VIX de volatilidad 19,79. Está subiendo hoy un 6%, pero está incluso por debajo de 20, que es un poco el nivel que dicen los expertos. Dicen, a partir de aquí es donde hay que estar con mucha vigilancia, ¿no? Claro, y sobre todo cuando tenemos unos niveles ya pues altos a nivel de renta variable, me refiero, digamos, a subidas en estos últimos meses, es ahí donde pues hay que estar un poco atento a ese tipo de señales, ¿no? Entra mucho dinero, mucha volatilidad, algunas veces no es una buena combinación. Bueno. Vamos, le hemos dado un buen repaso, ¿no? Bueno, es nuestro... Bueno, se nos ha olvidado, ¿sabéis de qué? Comentar, en 2022 también vamos a tener más impuestos. Bueno. Eso no lo habéis dicho. En España va a haber... En España, en Estados Unidos y probablemente la mitad del planeta. Más impuestos, pues sin EDIE, porque como hay que pagar los intereses de la deuda... No, de algún sitio sale el dinero. El déficit, evidentemente hay que... El déficit tiene un límite y entonces hay que recaudar más. Pero bueno, en fin, felizmente en Madrid pagamos unos pocos menos, como sabemos los que vivimos aquí, y espero que se mantenga. Pero sí que había una cosa que me resulta un poquito llamativa, que me comentabas antes, Fernando, que es el tema de Naturgy y el tema de la salida de Caixa como no aceptando la OPA del fondo australiano. Entonces, eso que hay pues, personas, analistas que lo ven, no sé, un poco favorable para lo que es la operación, en mi humilde entender, todo lo contrario. Es muy favorable el Caixa no entre. ¿Qué criteria esté comprando acciones en el mercado para bloquearle el paso a los australianos? Bueno, a ver, esta es una OPA parcial. Sí. Desde el momento en que es una OPA parcial, si van todos los accionistas, es evidente que no se las compran todas las acciones, porque no va la OPA sobre totalidad. Entonces, en este caso, para mí es favorable para el pequeño accionista el hecho de que CaixaBank no criteria, su holding tenedor no acuda. Entonces, para mí, de verdad, tiene una lectura positiva. Yo personalmente, teniendo en cuenta cómo se la están gastando ahora en el gobierno español con el sector de la energía, pues igual acudía.
Y no digo de no volver, pero por ahora salgo con cautela a un buen precio. Hay que tener también en cuenta que si los australianos retiran su OPA, ahora mismo lo que sostiene el precio de Naturgy, creo que son 22 euros por acción, es la OPA. Naturgy no ha sufrido lo que ha sufrido el cambio regulatorio que ha anunciado el gobierno con todo el tema de la energía y los impuestos. Entonces, eso también es algo que tienen que tener muy en cuenta, creo yo, los pequeños accionistas. Hombre, otro motivo, ahí, como tú bien dices, para acudir a la OPA. Y otro favor que nos está haciendo Caixa es no acudir. Porque me cogerán más acciones. Guillermo Santos, de Capital, un placer, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Fernando Luque, editor jefe de Morningstar, gracias como siempre, gracias, muy interesante. Nos vemos el próximo viernes. Seguimos en Ponte en Acción, acabamos momento y empezamos días de trading. A vuelta de pausa, hasta ahora.